Buenas tardes a todos. La Asociación Histórico-Militar Alfonso IX les da la bienvenida a las segundas jornadas de Historia Militar de Extremadura que se inician hoy en esta sala de conferencias del Palacio de Capitanía de Badajoz. Les recordamos la necesidad de mantener puestas las mascarillas durante todo el acto, con la única excepción de los intervinientes durante su exposición. Estos actos están siendo grabados en vídeo para su posterior emisión por el canal de YouTube de la Asociación Histórico-Militar Alfonso IX y por el canal de las Jornadas de Historia Militar de Extremadura. Tiene la palabra don Julián García Blanco, presidente de la Asociación Histórico-Militar Alfonso IX. Bienvenidos a la segunda jornada de Historia Militar de Extremadura organizada por la Asociación Alfonso IX. Una organización que solo ha sido posible gracias a la colaboración de instituciones y de personas que además nos honran hoy con su presencia. En primer lugar, el excelentísimo general, don Antonio Matas Andrea, general jefe de la Brigada Extremadura número 11 y comandante militar de Badajoz, que nos acompaña y que además inaugurará oficialmente las jornadas. La excelentísima Diputación Provincial, representada por su vicepresidente, don Ricardo Cabezas, el ilustrísimo señor alcalde de Badajoz, don Ignacio Grajera Barrera, la Fundación CD Ibercaja, cuyo patrocinio y apoyo nos han resultado fundamentales. Es obligado reconocer también la colaboración de la Universidad de Extremadura, representada por el ilustrísimo señor don Pedro Casero, decano de la Facultad de Ciencias. También gracias a la Real Sociedad Económica de Amigos del País, que nos acogió en las primeras jornadas en sus instalaciones y nos ha brindado su ayuda en esta convocatoria. No puedo olvidar, desde luego, a la Asociación Escritores con la Historia, que se sumó a esta iniciativa desde el mismo momento que contactamos con ellos y cuyo presidente, don Antonio Pérez Henares, abrirá las jornadas con la conferencia inaugural que lleva por título la novela Al rescate de la historia. Don José Rivero, de las bodegas Encina Blanca, miembro además de la Asociación Alfonso IX. Y por último, y no menos importante, ha sido fundamental la comisión encargada de dar forma a las jornadas, gracias a don Carlos de Andrés, don Fernando Ortiz, don Carlos Sánchez Rubio, don Fernando de la Iglesia y don José Antonio Espada. Tan solo me voy a permitir unas palabras para recordar la historia de estas jornadas, ya que de momento tenemos una historia muy corta. Las primeras jornadas debieron suspenderse al entrar en vigor el primer confinamiento, pero un año más tarde conseguimos retomar el proyecto y celebrarlas los días 5, 6 y 7 de noviembre, eso sí, con las limitaciones propias del confinamiento, que solo permitieron un aforo de 20 personas. Por ello, la comisión organizadora se volcó en la difusión de las mismas en la red. Tras las primeras jornadas, asumimos el compromiso de dar continuidad a las mismas, ya que el artículo 2 de nuestros estatutos recoge como uno de los fines de la asociación promover, fomentar y defender el conocimiento y el estudio de la cultura militar extremeña en todos sus órdenes. Pretendemos también promover e impulsar la investigación en todos los niveles, desde el local al universitario, e incentivar a los investigadores menores de 25 años para que continúen profundizando en sus trabajos. No olvidamos, y esto es muy importante, o por lo menos así lo entiendo, que el conocimiento y difusión de la historia militar traerá consigo la revalorización del patrimonio militar de Badajoz y su proyección nacional e internacional en una coyuntura en la que las fortificaciones abaluartadas de la Raya pueden optar a ser catalogadas como patrimonio de la humanidad. Entendemos también que no es posible comprender la historia de Extremadura si obviamos la historia militar. En primer lugar, Extremadura comparte frontera con Portugal y los frecuentes conflictos con nuestro vecino han condicionado tanto la historia de Extremadura como la del Alentejo. Asimismo, la creación del Real Ejército de Extremadura, en el contexto de estas guerras, jugó un papel muy importante y completamente desconocido, por cierto, en la definición institucional y territorial de lo que hoy es la Comunidad Autónoma de Extremadura. Fue la primera institución que tuvo como ámbito de competencias lo que hoy es la Comunidad Autónoma, la primera. También, y esto también es muy desconocido, en el curso de la Guerra de la Restauración, en concreto en 1651, Extremadura consiguió el derecho a tener representación propia en las Cortes,
asumiendo su propia representación, cosa que hasta ese momento hacía la ciudad de Salamanca por el conjunto de Extremadura. No creo que tampoco haya que recordar la vinculación de Badajoz con el ejército. No olvidemos que fue la principal plaza de armas de la Raya y sede de la Capitanía General. Y personalmente, casi que podía asegurar que no me cabe duda que fue su carácter de plaza fuerte la que dio a la ciudad la capitalidad de la provincia, que también se disputaban otras localidades. En todo caso, la huella del ejército en Badajoz es enorme. Si sumamos las infraestructuras ligadas al ejército, es decir, el conjunto fortificado con la muralla, foso, glacis, fuertes exteriores, los cuarteles y el resto de las instalaciones, como el hospital militar, podemos hacernos una idea precisa del peso del ejército en la configuración de la fisonomía urbana de Badajoz. Pero hay más. A estas instalaciones sumen las zonas polémicas, que eran los terrenos situados extramuros, pero próximos a las murallas y que estaban sometidos a la servidumbre militar. Y sobre todo lo que suponía contar con una población militar tan numerosa. Por otro lado, el éxito de la primera convocatoria y de esta segunda confirma el interés por la historia militar, y la propia Asociación Histórico-Militar Alfonso IX nació en esta coyuntura, ya que en el año 2019 acordamos asociarnos en torno a este proyecto común con la pretensión de promocionar, fomentar y defender el conocimiento y el estudio de la cultura militar extremeña. La asociación ha puesto a disposición de la Brigada Extremadura número 11 la experiencia y el conocimiento de sus socios, apoyando o participando de manera directa en las exposiciones, eventos o jornadas cuando le ha sido solicitado. De estos eventos, creo que es de justicia destacar la colaboración en la organización de la exposición sobre el general Menacho, el traslado de sus restos o el correspondiente ciclo de conferencias. En esta convocatoria se han presentado 6 ponencias y 3 de los autores repiten porque ya presentaron ponencia en las primeras jornadas. Las ponencias versan sobre la guerra civil y la posguerra en Navarvillaldepela, el apellido Malagamba en Badajoz, el cuartel del Cerro del Teso en Cáceres, Extremadura y la intervención militar en Portugal en 1847, los regimientos provinciales extremeños en la Guerra de la Independencia y la iconografía de Hernán Cortés por Ferrer Dalmau. Las primeras 4 ponencias se impartirán el viernes 11 y las 2 restantes el sábado día 12. Además, han presentado ponencia miembros de la asociación que evidentemente no optan a premio. La primera versa sobre la utilización de la cosmografía en las operaciones militares vinculadas con el sitio portugués a Badajoz en 1658, otra sobre el alférez Diego Rodríguez Repiso, otra sobre la repatriación de soldados extremeños desde Cuba con motivo de la guerra y otra sobre los distintos ataques a Badajoz utilizando el factor sorpresa, lo que en la terminología de la época se llamaba ataque por entrepresa o ataque por sorpresa, que don Carlos conoce también. Bien, pese a que estas ponencias no están a premio, el sábado 12 don Carlos Sánchez Rubio presentará su ponencia No había luna y estaba la noche oscura, la cosmografía en el asedio de Badajoz de 1658. El mismo sábado se dará a conocer el fallo del jurado y la entrega de premios. Y no lo había preparado, pero ha fallecido hoy el profesor, el hispanista John Eliot, con el que a veces no coincidía demasiado, pero hay que reconocerle que es uno de los grandes hispanistas británicos y desde luego yo creo que merecería por lo menos recordarle hoy. Sin más, gracias a todos y general tiene la palabra. Julián, presidente, muchas gracias. Autoridades civiles, señoras y señores, señores oficiales y suboficiales de la Brigada Extremadura 11 y del resto de unidades de la Plaza de Badajoz, buenas tardes. Acepto gustoso y muy honrado la invitación de la Asociación Alfonso IX para la inauguración de estas segundas jornadas de Historia Militar. En nombre del Ejército de Tierra, como representante institucional, nos complace hacer de anfitriones de esta interesante actividad y compartir con la Asociación Alfonso IX y todos los asistentes este magnífico marco que es el antiguo edificio de Capitanía para la realización de una actividad que sin duda
contribuye directamente a difundir la cultura de defensa. Como integrantes de una organización militar, no nos podremos resistir hoy a realizar un análisis crítico de los estudios que vamos a escuchar, de las ponencias desde el punto de vista de los valores. Ese conjunto de principios y valores que forman nuestro acervo cultural o nuestra cultura organizacional, si utilizamos términos más empresariales. Desde ese punto de vista no nos podremos resistir a hacerlo teniendo en cuenta el valor, la disciplina, el honor, el espíritu de sacrificio. Podríamos seguir hablando también de la lealtad, del amor a la patria. Lo haremos y disfrutaremos de ello. Vamos a hacerlo disfrutando como digo, de las interesantes ponencias, fruto del conocimiento generado tras una investigación rigurosa y con un gran esfuerzo que seguro que hay detrás de todas y cada una de ellas, y que estamos ansiosos por poder asistir. Y por tanto, ya sin más, quedan inauguradas la segunda jornada de Historia Militar. Las jornadas de Historia Militar de Extremadura tienen como finalidad principal fomentar y difundir a los ciudadanos de Badajoz el amor por la historia militar de Extremadura, contribuyendo así a valorar el pasado y presente de la historia de España en su conjunto. Para esta tarea es un honor para nosotros contar con el aliento y la colaboración de figuras de relieve nacional con una amplia experiencia en la divulgación del conocimiento de nuestra historia. Nuestro conferenciante lo es y le agradecemos mucho que nos acompañe en la inauguración de estas jornadas. Don Antonio Pérez Henares, nacido en Bujalarro, Guadalajara, en 1953, ha desarrollado una larga carrera que inició en las páginas del diario Pueblo antes de pasar por otros medios como Mundo Obrero, La Razón o la cadena SER. Trabajó como director de publicaciones en el grupo de comunicaciones Promecal y fue director de la revista Tribuna. Fue un habitual de numerosas tertulias políticas en radio y televisión, y en lo narrativo se ha especializado en la prehistoria de la península ibérica y sobre otras épocas de la historia de España, siendo ganador de premios como el Tigre Juan por su obra La Cruzada del Perro. Entre sus obras también destacan Nublares, El hijo de la garza, El último cazador, La mirada del lobo o Yo, que sí corrí delante de los grises. Como se ha dicho, es presidente de la Asociación Escritores con la Historia y viene a hablarnos de la novela Al rescate de la historia. Don Antonio. Bueno, lo que es un honor y un privilegio es estar aquí. Y lo digo de corazón. No, soy una persona que o se calla o dice lo que siente. Estoy absolutamente feliz. Es para mí un honor y un privilegio estar aquí y haber conocido esta ciudad que conocía tan poco, a la que pienso volver en cuanto se me ocurra, y será bien pronto. Vamos, que en mayo estoy de vuelta con los artilleros. Hoy le preguntaba a una gran amiga, una gran escritora, y me ha dicho, ¿dónde estaré yo con los militares? Y me ha dicho, te lo estarás pasando muy bien. Y he pensado, ¿cómo está cambiando la imagen del ejército? Desde que yo hice la mili, fui soldado, no pasé de soldado. Bueno, dicho lo cual, y como les digo, en cuanto me invitaron, estuve absolutamente encantado de venir, y me pareció eso, que era un honor y un privilegio poder estar con ustedes. Verán, yo soy presidente de Escritores con la Historia, soy un viejo periodista, 51 años de profesión, pero al mismo tiempo he sido un escritor desde niño. Y efectivamente ahora estoy mucho más dedicado a la literatura y estoy mucho más descansado de no tener que ir a las tertulias. Siempre he sido un gran apasionado por la historia de España y por la prehistoria, que también es historia, pero miente menos porque no se escribía. Siempre hay una cuestión que hay que valorar. Hace 4 o 5 años, les voy a contar una pequeña historia.
un día en la Feria del Libro en Madrid, no sé si era Editorial Planeta o Penguin, esas copas que dan y que nos juntamos los escritores, fundamentalmente a gorronear un gin tonic. Y nos encontramos una serie de escritores, y yo, como siempre he sido un enredador, de pronto les dije: oye, esto no hay quien lo aguante, porque, Julián, tú has citado, yo sí estoy más de acuerdo, pero en cualquier caso los dos tenemos el mismo y enorme respeto por John Eliot, que es lo importante. Luego las cosas se discrepan en esto o en lo otro. Que no es justo lo que está pasando con nuestra historia. Y creo que los intelectuales, los novelistas, tenemos que hacer algo en este respecto. Al segundo gin tonic ya habíamos perpetrado algo, y poco a poco, y pasmosamente, eso ha tenido pues un recorrido verdaderamente increíble, hermoso y con un futuro maravilloso. Les voy a decir, por ejemplo, que vengo ahora de Oviedo, pero a que ustedes no saben que el día 28 de mayo de este año se conmemora una fecha verdaderamente trascendental. Hace 1300 años que tuvo lugar la batalla de Covadonga. Iremos allí, a la abadía, y lo conmemoraremos. Escritores con la historia. Estaremos Augusto Ferrer Dalmau, que creo que está pintando algo. Estará Isabel San Sebastián, estará Mañas, que acabo de escribir Pelayo, y estaré yo, porque me he hecho la Vaz que vaya, y yo, como ahora, tengo que ser protocolario. Mi general, muchas gracias. Diputación, vicepresidente, alcalde, ha sido un placer estar en tu ciudad. Me ha encantado, me lo pasé anoche fenomenal, viendo lo que es una ciudad que no conocía, que no pensaba que era así. Hay que cuidarla y a ver si de una vez se puede venir mejor y no nos quedamos en Cáceres. Saben que yo soy muy coloquial y hablo así. Si alguien, es mi manera de hablar, y creo que además con ustedes es la que mejor se me entiende. Pues dicho esto, bueno, a las autoridades eclesiásticas también, no está mi amigo, vuestro gran escritor, Jesús Sánchez Adalid. Yo creo que le ha arrestado el obispo. No, es una broma, obligaciones de su propia cosa, pero estará en las artilleras, me lo ha prometido. Tienen ustedes la suerte de tener un grandísimo escritor en él, que además hace gala de Extremadura por donde va. Y sin más, les voy a decir aquello que empezó hace ese tiempo, y yo normalmente nunca leo, pero esto me parece tan importante que me van a permitir que se lo lea, porque ha sido un poco el acta fundacional que en estos momentos 53 escritores, mejorando lo presente, buenísimos, donde hay 6 premios Planeta, Príncipes de Asturias, hemos dicho y hemos suscrito esto. ¿Por qué le he puesto este título de El reencuentro o al rescate de la historia de España? Es porque verán, la nación con la historia quizás más rica y asombrosa de la tierra vive bajo la creencia de que debe avergonzarse de ella. El prejuicio ha sido asumido como parte de un supuesto pecado original y ha ido más allá de la propaganda de imperios y naciones enemigas, para convertirse, y esto es lo doloroso, en creencia propia y hasta en seña de identidad ideológica. Los españoles no solo estamos en la cabeza de los crédulos en la leyenda negra, sino que la enseñamos en las escuelas. La convertimos en dogma de una supuesta intelectualidad progresista en cátedras universitarias y en una posición ideológica dominante en los medios de comunicación. La leyenda negra somos nosotros. Y somos nosotros quienes más la defendemos. Esto es así de triste. Nadie puede imaginarse que se tire una estatua de Fray Junípero Serra, defensor de los apaches. Aquí se hizo. Bueno, se la embadurnó. Ha llegado hasta tal punto que hasta el propio nombre, si se fijan, y el patronímico comunes quema en boca de muchos.
La palabra España. ¿No se han dado cuenta ustedes? Yo le conté a un señor en una intervención televisiva que, por no decir España, dijo 17 veces este país. Y yo, perdónenme, y os pido a los que estéis en política, yo no soy este paisino, se lo prometo, soy español. Y esto no ha sido así nunca, es una moda de hace 3 días. A García Lorca, a Miguel Hernández, no era este paisino, era español. ¿Por qué demonios caemos en semejante memez? ¿Qué nos da vergüenza? Pues posiblemente la ignorancia de nuestro propio ser y nuestra propia historia. Porque la ignorancia es la madre esencial de todos los pecados que estamos soportando. Porque si se conociera lo que significa y lo que ha supuesto en la historia del mundo, a nadie le avergonzaría decir que es español. Y no este paisino, que además, reconózcanme, suena mucho peor. Una buena parte de la población, anegada por ello, ignora su historia y la desprecia en la medida que la ignora o la entiende como un estigma colectivo. Las pulsiones nacionalistas y la educación desvertebrada, sin relato común, ha agravado aún más el problema, y los libros de texto de cada una de las autonomías, y en particular la que con ellos incluyen el mensaje nacionalista, lo han exacerbado. Pero quizás, y aquí es lo importante, y debido a este acoso, a esta contumacia en la ofensa y el menosprecio, algo está sucediendo, algo se ha despertado y emerge con ímpetu. Los españoles queremos saber sobre nosotros mismos. Quieren reconocerse en lo que fuimos y en lo que somos. Quieren reencontrarse con España y en ella, y no en la avergonzada caricatura en la que se ha pretendido estabularlos. Eso está pasando ya y se hace visible en las conversaciones y hasta en los estantes de las librerías. Les voy a dar un dato. El 28%, más del 28%, de las novelas que hoy se compran en España son de género histórico. Va detrás la novela negra, un 13%. ¿Por qué? Es muy simple. Yo creo que estamos hartos de que insulten a nuestros abuelos. Porque cuando en un momento determinado se ignora y se desprecia la historia de España, a quien se está ignorando y despreciando es a tu abuelo, o bisabuelo, tatarabuelo, pero es a nuestra propia raíz. La historia de España no cabe en un panfleto, ni a favor ni en contra, ni en el del enaltecimiento sin tacha, ni el del oprobio sin límite. No puede ser compendiada en un tuit, ni reducida a un mitin, ni explicada a través de una soflama ideológica, ni juzgada con un esquema de valores de hoy como norma para juzgar el pasado, que es la mayor soberbia estupidez que se comete. Juzgar con criterios y modas de hoy, bueno, hasta el Homo habilis, un facha, era cazador. Claro. Es que pongo estas caricaturas porque juzgar cualquier comportamiento en el pasado con el prejuicio de lo de hoy, a quien convierte en espíritu no es al del pasado, sino al que es tan tonto de juzgarlo con sus criterios. ¿Quién era el hermano Moctezuma? Cortés. O Julio César. Imagínate. Por favor. No se ha conocido en la historia de la humanidad, y digo de la historia de la humanidad, y no me dejarían decir otra cosa mis amigos Arzuaga o Bermúdez de Castro, que una generación de efebos cebones se dediquen a juzgar la historia desde hace 2,5 millones de años y decir lo que es bueno y lo que es malo. Gente que posiblemente la clave de lo suyo es que no le ha dado un palo al agua en toda su vida. Eso sí, grabarán cuando arriban una estatua con un móvil. Pero eso es verdaderamente no triste por el hecho en sí, sino por lo que refleja de la estupidez de una sociedad occidental
que carece cada vez más de referencias, porque juzgar el conocimiento y la transmisión del conocimiento es poner en cuestión nuestro propio género, que es Homo. Somos el género Homo, habilis, ergaster, neandertal, y como somos así de soberbios, nosotros los sapiens, que es que hay que ponerse estupendo, ¿no? No sé yo si somos muy sapiens. En cualquier caso, algunas cosas sí podíamos ser un poco más prudentes. Yo lo que pienso de esto es que nuestra historia no es un cuento de buenos ni malos, porque cada cosa según su tiempo, cada hecho atendiendo a su circunstancia, nunca negra del todo, nunca de blanco inmaculado, ni negro legendarios, ni pretender que hemos sido algo así como arcangélicos. ¿Por qué no? Porque la historia de España es una historia fantástica, impresionante, maravillosa y humana. Y todo hecho humano, y más a lo largo de la historia, tiene luces y sombras. Cuanto más gigantesco es, también a veces la sombra es más gigante. Pero, y este es un elemento, una historia con luces inmensas, con sombras grandes, pero no olviden esto, inmensa. Yo siempre suelo decir una cosa. Miren, si cualquier nación del mundo tuviera en su haber dos solos elementos, estaría alardeando de ellos por la mañana, tarde, noche, por tierra, mar y aire. Los dos elementos más trascendentales de la historia de la humanidad han sido el descubrimiento, y digo la palabra descubrimiento con toda claridad, por una cosa: nosotros no teníamos ni idea de que nos íbamos a encontrar aquel continente, en realidad íbamos buscando otra cosa, de hecho le llamamos las Indias, era América. Ni ellos tenían ni pajolera idea de que había fuera de allí otra gente. Por tanto, nosotros les descubrimos a ellos y ellos a nosotros. Es algo, una evidencia, simplemente señalar el hecho, descubrir. Ese hecho ha sido el hecho más trascendental de la historia de la humanidad, porque ha cambiado radicalmente lo que era el concepto que el mundo y la gente tenía de sí misma. Cuando aquellos barcos llegaron y cada vez que volvía un barco, la imagen del mundo cambiaba y tuvo una influencia tan absolutamente decisiva en lo que fue el futuro de la humanidad que no se puede entender. Vamos a ver, hemos ido a la Luna, ¿y qué? Sin embargo, descubrir América y lo segundo, y el paso hacia el Pacífico, porque aquí cada barco que volvía a Sevilla es que cambiaba el mundo. Es que hemos descubierto América, anda. Y luego venía otro y dice, y al otro lado hay un mar muy grande. Dice, ¿cómo se llama? El lago Español. Hay que ser chulos, llamar al Pacífico eso. Pero dice, no. Y llega otro y dice, ¿de dónde vienes, Elcano? Que llegamos ahí al Índico y ya en vez de volver para atrás le mandé al burgalés que fuera y yo ya he tirado por aquí, he logrado salvarme de los portugueses y le he dado la vuelta al mundo. Esos dos hechos tienen una importancia en lo que es el desarrollo posterior. Pues claro que estuvieron los vikingos por Terranova y que hubo impronta. Cuando nosotros llegamos, fijaros dos cosas: ni conocían la rueda como elemento de transporte ni el metal como arma. Por tanto, sí que llegaron, pero la impronta es mínima. Tampoco hubo conocimiento de que hubieran llegado a ningún sitio. Pero eso sí, si van ustedes a Islandia, lo primero que les dirán, llegamos nosotros. Tiene una estatua de Leif Erikson allí en Reykjavik. Y entonces ustedes dirán, sí, llegaron antes. Y se quedan encantados. Además, prácticamente todos los irlandeses, que son una gente maravillosa, en total son unos 300.000 y han venido casi todos a España, pero no cubican al ser tan pocos y tener tantos turistas, así que les harán felices. Enhorabuena por haber llegado antes a Terranova que nosotros. Se acabó, no hay ningún problema más. El tema esencial es que España hace algo más. España es que allí, al otro lado, y después de eso crea la palabra de moda, la globalización primera del mundo. Habló español.
Habló esta lengua común que ahora a veces es torturada, que si el pobre Cervantes levantara la cabeza, a alguno se la cortaría, porque me niego rotundamente a hablar en política. ¿Ustedes imaginan el Quijote escrito políticamente correcto? O, por ejemplo, Andaluces de Jaén. Recítenlo en políticamente correcto. Andaluces y andaluzas, aceituneros y aceituneras, altivos y altivas, descienden el alma y el almo. ¿Quién levantó estos olivos y olivas? Hay que ser ridículo. Hombre, un respeto a nuestra lengua, un respeto a Cervantes, un respeto a Lope, un respeto a algo que es tan consustancial como es una lengua que en estos momentos hablan 600 millones de personas. No la pisoteemos. Sí, es fuerte la pobrecita, pero no le hagamos daño donde nació. Discúlpenme porque yo de vez en cuando digo estas cosas. Sigo. La historia de España es inmensa, es trascendental. Les he dicho estos dos ejemplos. Vamos, esto lo hacen los ingleses, no te digo los holandeses o los alemanes, bueno, estarían todo el día dándonos la murga. Pues en la última conmemoración se han dado cuenta que casi no la quitan, con perdón, los portugueses, cuando Magallanes tuvo que salir huyendo para acá. Y cuando toda la obsesión de la Marina portuguesa era detener esa expedición, porque le preocupaba muchísimo. Y bueno, la última es que cuando Elcano volvía, la mitad de su tripulación es cogida prisionera, y él porque salió por patas. O sea, pues sin embargo ahora parece que como que nos avergonzamos. ¿Qué demonios? Primero, además, Magallanes no pensaba en dar la vuelta al mundo, no era su intención. Es más, Elcano se saltó la orden del rey, porque lo que tenía que es ir hacia el Moluco, que era lo que íbamos, y volver. Y Elcano dijo, pues ya que estoy aquí, tiro para adelante. El otro barco intenta volver y no pudo. Que ese fue el tremendo problema de luego, que volver desde el Índico, de nuevo, cruzando el Pacífico, hasta Urdaneta y Garay, no se pudo hacer el famoso tornaviaje. Esa globalización del mundo la hace España, la primera. Es más, no sé si saben que el dólar está hecho a imagen y semejanza de la moneda española. Digo por venirnos un poco arriba, ¿no? Porque éramos una pequeña nación. Yo tengo una explicación, voy a andar por casa. Como estamos, la península ibérica es como poner una tienda de campaña en medio de todas las autopistas del mundo. Neandertales y cromañones, aquí se extinguen los neandertales. Luego, pues ya me contarás, ¿quién no nos ha invadido? Fenicios, bueno, griegos, fenicios, los primos de los fenicios, los cartagineses, los romanos, bueno, suevos, vándalos, aranos, visigodos, los árabes. Claro, ya cuando acabamos con eso, dicen, bueno, nos han invadido todos, os vais a enterar, ahora vamos y os invadimos al mundo. Yo creo que es una explicación bastante de andar por casa, pero que se ajusta bastante a la realidad histórica. Un momento que una pequeña nación hace una epopeya verdaderamente inaudita. Y claro que fue un descubrimiento, y claro que fue una conquista, y claro que hubo, vamos a ver, negar el hecho de la conquista, pero es que todos los pueblos y todas las naciones han conquistado. No se puede plantear a un hombre como Hernán Cortés, como Pizarro, como Cabeza de Vaca, y dentro de ellos, no de estos tres, pero de otros, había gente maravillosa y canallas, que los hay en la condición humana. Pues claro que iban eso, y para un hombre que iba a América, primero la palabra, ¿saben la palabra que utiliza más Cabeza de Vaca en Naufragios? Dios, 200 veces, porque en aquel momento la idea de Dios estaba sobre todas las cosas. La segunda era ampliar los dominios de su majestad, y luego la fama, la gloria, el honor y el oro. Eso era su cuerpo de doctrina, era normal. No le puedes juzgar ahora y no. Es que tenías que haber guardado los preceptos del Me Too. Pues hombre, Hernán Cortés ni lo sabía. Y dice la Convención de Ginebra. No. Quiero decir que dentro de ese concepto y cuerpo de doctrina es como a la gente se la puede medir. Y España ahí tiene una cosa increíble.
que no tiene ningún imperio en el mundo. Las leyes de Indias. Esa reina Isabel diciendo: mis súbditos no pueden ser esclavos. O, por ejemplo, una cosa que no sé si saben, el matrimonio interracial ya fue como apoyado por la reina Isabel, pero hay un elemento todavía más importante. En 1514 no solo se autoriza, sino que legalmente se instituye, y los hijos de esos matrimonios son herederos absolutamente legítimos. 1514. ¿Saben cuándo Estados Unidos dijo y aceptó el matrimonio interracial? 1967. Y nos llaman genocidas, y por eso ellos acabaron con el último apache, que se llamaba Jerónimo, que todo el mundo sabe que es un nombre absolutamente chiricahua. Eran los Jerónimos, claro. Y Fray Junípero era el gran defensor de los apaches. Y si van ustedes se darán cuenta que al norte del Río Grande no hay un indio vivo. Y del Río Grande, aunque ahora sea Estados Unidos, hacia abajo, es población indígena o mestiza. Digámoslo con toda naturalidad, pero son hechos evidentes. Porque nosotros tenemos una historia verdaderamente inmensa y gigantesca. Ya la he repasado someramente, pero ¿en qué sitio de la historia, desde el Paleolítico, no está nuestra pequeña o gran nación, pequeña en extensión, pero hemos dado mucho de sí? Posiblemente, ¿por qué? Yo soy un decidido partidario del mestizaje, porque por aquí ha pasado todo el mundo y porque nosotros nos hemos mezclado con todo el mundo. Y yo creo que si hay un elemento que va impreso en lo hispano, es precisamente eso. A veces dicen eso me lo dicen de Badajoz, me lo han dicho, somos una ciudad muy hospitalaria. Claro, es que España es muy hospitalaria siempre y es muy acogedora. A la fuerza ahorcan y ya le pillas el gusto. Pero efectivamente, ¿por qué? Porque yo tengo 8 apellidos de muchos sitios. Pérez, fíjate, anda que no hay. Pero quiero decir con esto que hace mucho tiempo que un español, un hispano, entendió que los elementos raciales, que los elementos incluso de religión, los elementos de ideología, deben estar al margen, porque ante todo y sobre todas las cosas somos seres humanos, personas. Yo creo que eso está implícito en nuestro ser, y de la historia, si tenemos que sacar algo en ese sentido, es que nos ha ido mal cuando no hemos entendido este primer elemento, y mejor cuando hemos logrado superarlo. Sigo. Ya saben que hemos tenido, como toda historia, momentos verdaderamente trascendentales, maravillosos, y otros profundísimamente dramáticos. Algunos bien recientes. Todos ellos ha logrado esta nación superarlos. Temo cuando se vuelve al pasado, cuando de pronto y cuando se ha pasado una página, se intenta volver de nuevo a la siembra del odio. Me duele como una persona que ha vivido ya bastante en esta historia apasionante que también hemos vivido ahora, y sin embargo creo que si aprendiéramos las lecciones de la historia en ese sentido, más nos valdría. Pero fíjense una cosa, la mejor lección de la historia y la más terrible es que nunca aprendemos las lecciones de la historia. Les habrán dicho, hay que aprender las lecciones de la historia. Y sin embargo, la más importante es que nunca aprendemos las lecciones de la historia. Volvemos a caer exactamente en los mismos errores. A lo mejor porque no conocemos la historia, porque no queremos conocerla. La idea de mi asociación, de nuestra asociación, yo creo que nació un poco de ello, al ver hasta qué punto, y era lo que decía al principio, se estaba despreciando hasta tal punto
nuestra historia que se olvida. A mí no me preocupa más, lo que más me preocupa es la ignorancia. La ignorancia es la madre del desprecio, del odio y de la vergüenza. Y Paz va de eso. Y ahora lo último. Ya se quiere negar hasta el hecho de la propia historia. Vamos a ver. Si no sabemos nuestras raíces, si no entendemos desde Altamira hasta Cádiz o Tartesos, o el acueducto de Segovia, o la mezquita de Córdoba, la Alhambra de Granada, o la Catedral de Burgos o de León, si no tenemos concepto, si no ponemos eso en su sitio, ¿qué es? Si no conocemos la historia de los sitios, ¿eso qué es? Piedras amontonadas. Si nuestros niños y nuestros jóvenes no saben nada de Roma, ese acueducto de Segovia o ese puente de Mérida no les dicen nada. Y esa catedral tampoco. Ni esa Alhambra de Granada tampoco. Cuando se nos arranca la historia, se nos arranca la raíz, somos pavesas en el viento. Se nos arranca España. Hay una expresión, no es mía, pero es de un gran historiador español, miembro de nuestra asociación, García Cortázar. Él habla del patriotismo cultural. La patria es muchas cosas, pero también es esta. La patria es también, por supuesto, nuestra literatura. La patria es nuestra lengua. También es nuestros cuadros. La patria va desde el cuadro primero del retablo del Marqués de Santillana a las lanzas, a Goya. Eso también es patria. La patria, por supuesto que son nuestros monumentos. Es desde, pues eso, desde Mérida, el acueducto, a las grandes, una iglesia románica, una catedral gótica, una cosa del barroco, un paso de Semana Santa. Todo ese conjunto es patria. Es patria hasta nuestro paisaje, nuestra pertenencia a un paisaje. Cuando nosotros decimos, esta es mi tierra, no estamos diciendo que que nos pertenece, sino que nosotros pertenecemos a ella, que es muy diferente. La sensación de pertenencia a una cultura, a todo ese elenco de cosas que van, la literatura, el arte, hasta el propio paisaje. Eso es patriotismo cultural y creo que debíamos de ponerlo junto a los otros en valor. Está pasando algo que a mí me sorprende y me alienta. Eso que les decía antes de esa pasión que le ha entrado a los españoles por su historia. Posiblemente porque estén hartos de que se la menosprecie. Hoy la novela histórica es un género verdaderamente en ascenso. Aparte y por fortuna, y digo mejorando lo presente, creo que hay grandes novelistas que tienen este género como uno de sus géneros más importantes. Pero es que luego hay un impulso de la gente porque quiere conocerse. Y eso a mí me alienta mucho, porque me parece que es que lo que está habiendo es un despertar de una gente, y vuelvo a decir algo, que está harta de que insulten a su abuelo. Porque yo creo que esta es la clave, y se lo reitero, lo tenía escrito. Está viniendo a suceder algo inaudito, sorprendente, y es la novela, la ficción, quien está acudiendo al rescate de la historia. Hombre, por supuesto que los historiadores, los investigadores tienen su parte, pero hay un elemento que es que a través de la novela se abren ventanas. Hay un elemento de todas las maneras, porque yo creo que ya tenemos quien cuente nuestra historia, quien la escriba. España ya tiene quien la escriba. Yo creo que nos falta una cosa: no tiene quien la cuente en imágenes, no tiene quien haga esas películas necesarias. Cada vez que veo Master and Commander
y veo a ese capitán de navío que le dice: porque este barco es Inglaterra. Nunca he visto eso. Y fijaros las gestas inauditas de los continuos personajes sobre los que se puede hacer una maravillosa obra de cine. ¿Y qué hemos hecho? Miedo me da. Espero incluso que lo haga un francés, porque como lo haga uno de los nuestros, quedamos como cagancho en Almagro. Eso es así de triste. Miren, les voy a poner un ejemplo. ¿Qué es el Far West? Todas las maravillosas películas de John Ford. Pues cuentan simplemente una cosa: cómo bajaron los caballos y las vacas de donde las habíamos subido nosotros. Primero las habíamos llevado, porque por allí no había habido un caballo en la vida. Y las vacas no, porque Cabeza Vaca le llamó a los búfalos vacas corcovadas, porque le sonaban a las retintas andaluzas. Es así como lo escribe. Bueno, pues de eso, de bajar las vacas y los caballos, los chicos de las vacas, los caballos, imagínense lo que han hecho. Y nosotros hemos ido a ser incapaces de hacer ni una sola película digna de tal nombre. Y hoy el mundo es un mundo de imagen. Y esa es una falla donde nos ganan de manera tremenda la batalla clave. No es verdad que la historia la cuenten los vencedores. No. El relato que queda es el de la mejor propaganda. Yo les puedo contar una anécdota. Dando un curso de verano en la Universidad del Escorial en el año 2000, me traje a Sir Henry Kamen, mejor especialista en Felipe II. Estábamos en el Escorial. Había 54 alumnos, la mayoría universitarios y muchos de ellos de historia. Él empezó a trazar una imagen del gran rey Felipe II, que claro, imagínate lo que era en el mundo. Y aquellos estudiantes empezaron a revolverse incómodos, porque no era el malo malísimo, de negro y hasta los pies vestido. ¿Saben ustedes que vestir de negro era el top de la moda? Porque no había negro, porque no se podía teñir, y como la corte española, que era la corte del imperio, con el palo de Campeche teñía de negro y se volvían locas, y aparecía un noble español vestido de negro y desmayadas. Lo siento, pero era así, porque nadie tenía el negro de Campeche. Bueno, pues eso hasta malo, todo de negro y hasta los pies vestido. Bueno, como si fuera alguien siniestro. ¿Sabe lo que dijo de una vez de su padre? Dijeron: tu hermano, el que fue emperador, vamos, el primer rey de Hungría y tal, Fernando, dice que tu hermano un poco oreja. Dice: mi hermano es un cristiano viejo medina del campo. En todo caso, mi hijo Felipe, que anda leyendo a Erasmus. O sea, ese rey vilipendiado continuamente, con sus sombras, por supuesto. Pues Henry Kamen lo ponía en lo que era. Y los estudiantes españoles cabreadísimos. ¿Por qué? Porque se habían creído la leyenda negra. Verdi es un tipo maravilloso, pero bastante gracia tuvo Felipe de tener un hijo esquizofrénico que andaba apuñalando, desollando gatos y apuñalando criadas. El pobre don Carlos estaba como una cabra, pero muy agresivo, era un esquizofrénico. Pero toda la leyenda negra se la habían creído. Y todo el demonio del meridiano y tal. Y ya de pronto Henry Kamen se queda mirando y le dice: veo que ustedes están muy incómodos. Estamos en el Escorial. Ustedes odian a Felipe II. Yo creía que ustedes eran españoles. Dice: vamos a ver, la leyenda negra no se la cree nadie. Y de pronto mira, dice: no se la cree ni ese señor. ¿Saben cómo me llamo? Antonio Pérez. Claro. Entonces dijo: pero bueno, pues exactamente, hoy la leyenda negra no se la cree nadie, excepto todo lo que es una parte que se autodenomina a sí mismo como la élite, que fundamentalmente son unos ignaros absolutos de nuestra historia.
Otra cosa es desde ese punto de vista, vamos a ver, para que me entiendan, yo creo que Fray Bartolomé de las Casas es tan apreciable y tan patriota como Hernán Cortés. Y dirán, ¿qué dices? Él cumplió con su deber denunciando los excesos, a veces se pasó. De la misma manera que Hernán Cortés fue un tipo que supo tratar muy bien a los indígenas. Sin embargo, mi paisano, Beltrán Nuño de Guzmán, fundador de Guadalajara, era un pájaro de cuenta. Se dedicaba a agarrar indios todo el día. La prueba es que otro paisano mío, el primer virrey, Antonio de Mendoza, lo mandó encadenado para acá y ¿saben dónde acabó? Juzgado. Y eso no lo ha hecho otro imperio, y murió en prisión en Torrejón de Velasco. Eso es así. Pero tú tienes que reconocer ambas cosas. Creo que la novela puede hacer mucho por la historia de España. Es en lo que estamos embarcados, todo este grupo, y creo que es lo que nos mueve desde muchas sensibilidades o tendencias, porque todo es, y más en la historia, discutible, opinable, los hechos son difíciles. A veces, saben ustedes, se puede hacer una novela de una anotación en la crónica general que tiene 2 líneas. Ahí ya entra otra cosa, que es la habilidad del escritor. Yo, lo esencial de lo que les quería decir era esto, que tenemos una historia inmensa, maravillosa, y que la clave para poder rescatarla no es otra que el conocimiento. Desde el conocimiento es lo que nos dará precisamente que nos quitemos la vergüenza, que no tenemos por qué tenerla, el odio que va a ir con eso, y sobre todo que ya dejemos de una maldita vez de parecer que tenemos que ir por el mundo como si fuéramos, no sé, alguien que lleva a la espalda un pecado original, cuando eso es una profunda mentira. Y es hora que los intelectuales españoles, es hora que desde los novelistas hasta los historiadores digan con toda claridad que ni una leyenda ni otra valen, que vamos a aproximarnos a nuestra propia historia desde el rigor y sobre todo desde el conocimiento. Y entonces yo creo que podremos mirarla cara a cara, y lo que veamos en el espejo va a ser mucho más grato de lo que creíamos, porque siempre y por encima de todos aparecerá los logros increíbles de una pequeña nación que descubrió otro continente y que le dio la vuelta al mundo. Y eso es esencialmente la primera parte de lo que les quería decir. La otra es que como novelista me dijeron, oye, ¿cómo se hace una novela histórica? No sé si me queda tiempo, ¿cómo voy? Y esto estoy dándole vueltas. En estos momentos yo creo que hay más novelistas de historia. ¿Se acuerdan eso de que todo español lleva una novela debajo del brazo? Ahora 2. Y una es histórica, seguro. Me encanta. Ahora bien, ¿qué llamamos novela histórica? Pues esto es tremendamente discutible. Sabemos lo que son, pero otras pueden serlo. Por ejemplo, los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós, está claro que podemos entenderlo como el padre de la novela histórica española. Pero él narra hechos, tal como... Miren a Inglaterra, Walter, a Ivanhoe, todos. Yo les pongo, por ejemplo, un ejemplo para que vean hasta qué punto somos tontos. Todos ustedes saben quién era Ricardo Corazón de León. Un piernas, por cierto. Lo único que hizo fue destrozar su reino, irse a hacer el memo de una cruzada, y le pegaron un flechazo tal, bueno, la que lió fue parda. Bastante mejor era su señora madre, Leonor de Aquitania. ¿Ustedes saben quién era la hermana de Ricardo Corazón de León? Nuestra reina Leonor, la mujer de Alfonso VIII, la fundadora de las huelgas. Cuenca le debe tanto. Normanda, claro, era normanda. Bueno. ¿Han visto la catedral de Cuenca? ¿Se han dado cuenta que es una catedral normanda, claro?
Lo mismo que la de Palermo, claro, normandos, vikingos, vamos. Y todo el mundo conoce a Ricardo Corazón de León, y qué pocos a Leonor de Plantagenet, Leonor de Castilla. Y a Robin Hood, todo Dios lo conoce, ¿no? Que no ni existió, como el rey Arturo. ¿Quién era? Y sin embargo nadie conoce a Alfonso VIII, el vencedor de las Navas. La prueba de que tenemos que intentar dar esa batalla, porque es que ¿cuántas películas hay de Robin Hood y de Ricardo Corazón de León? Y encima sale Sean Connery y claro, te ha hundido. Para hacer una novela histórica hay dos planteamientos, por simplificar. Yo creo que la clave es que lo que sea el paisaje histórico, esto es, el momento en que el escenario en el que se plantea la novela, hay que intentar ser lo más veraz o verosímil posible de esa época. ¿Me entiendan? En la Edad Media no se pueden comer patatas. Primero porque no las habíamos traído. O cómo eran los hábitos. Verán, hay unas imágenes, además, cuando se imagina la Edad Media, todo el mundo piensa que hacía un frío que pelaba y todo está siempre nevando y tal. Es una falsedad estúpida. La Edad Media es el periodo más cálido de la historia interglaciar. Había viñas al lado de Londres y Groenlandia era verde. Pues los vikingos no le pusieron Groenlandia por diciendo para que fueran los turistas. No, es porque estaba verde. Luego cuando llegó la pequeña edad de hielo, se puso otra vez como se puso y los vikingos se fueron y volvieron los esquimales, los skrill. Hay como esos parámetros y yo creo que es esencial que tanto un historiador como un novelista sea todo lo fiel posible a esos tiempos y a lo que eran los hábitos y costumbres de esos tiempos. Luego dentro de ello se ficciona. Y dentro de ello pueden aparecer personajes de ficción que hagan lo que les dé la gana dentro de los parámetros del tiempo. A mí a veces hay cosas que me sorprenden. Me van a perdonar alguna buena escritora que hay hoy aquí. Hola. Pero cuando metemos la ideología del momento actual en las novelas, a veces ustedes imaginan a una abadesa atea, Ken Follett. A mí me pareció un desastre. Una abadesa no podía ser atea entonces porque no había ateos. Tan simple como eso. Me parece uno de los fallos de Ken Follett de estos increíbles. Y en un momento determinado discursos que se hacen pues en el siglo XII o en el XV, como si alguien estuviera saliendo por Nueva York, pues también chirrían. Ahora, dentro de una novela histórica yo creo que cabe todo. A mí lo que más me importa, diría, que cuando se quiera escribir novela histórica, por favor, el paisaje histórico, los personajes históricos que aparezcan, que no sean desvirtuados. Para eso, coge el personaje de ficción y haces con él un poco lo que te dé la gana. Pero no puedes retorcer al personaje histórico para llevártelo ahí. Creo que se está haciendo una novela histórica de altísimo voltaje en España. Aunque les pasan cosas a los autores que no me resisto a dejarles de contar. Un día le dijeron a Santiago Posteguillo, muy airadamente: señor Posteguillo, me encanta lo que escribe usted, pero ya podría escribir usted algo de España. Y Posteguillo le preguntó: oiga, ¿de dónde cree usted que era Trajano? Claro, tenemos esa idea. Creo que hay autores, bueno, es que son los más vendidos. ¿Qué les voy a decir de Arturo? A mí, por ejemplo, me parece que ha puesto el Siglo de Oro y los tercios a un nivel de conocimiento con o sin perro que no había antes. Yo estoy a favor del perro, quede claro. Las risas que hay son internas, pero son un guiño. De la misma manera que creo que las grandes novelas que se han escrito
con motivo de la vuelta al mundo han sido bastante mejor que lo que se ha hecho oficialmente, porque tanto la novela de Albert Vázquez, sobre todo la de Pepe Calvo Pollato, de La Ruta Infinita o luego La Travesía Final, y tantas otras han contribuido seriamente a que se pusiera negro sobre blanco lo que fue aquello. Me da igual, fíjense los grandes bestsellers, por ejemplo, de hace nada. Carmen Posadas con su novela de La Perla Peregrina fue un éxito verdaderamente espectacular. ¿Por qué? Porque la gente quiere conocer qué pasaba. La Edad Media se está poniendo verdaderamente de moda. ¿Por qué? Porque es un periodo verdaderamente maravilloso e increíble. Piensen simplemente esto. El único gran territorio tomado por el Islam que ha dejado de serlo se llama España. Ah, bueno, y ahora la broma, dice, España no existió. O sea, Hispania no existía. El partido hispano Isfahán de los Barca. Ah, bueno, ¿ustedes por qué creen que Mahón se llama Mahón? Porque lo fundó un tipo que se llamaba Magón, el hermano pequeño de Aníbal, el hijo de Almícar. ¿Saben ustedes dónde viene la palabra Barcelona? La ciudad del Barca. La ciudad Barcino, la ciudad del Barca, que significaba rayo. Bueno, el partido hispano dominó Roma durante casi 2 siglos, los grandes estoicos. Curiosamente, el emperador, aparte de Trajano, que más me gusta, era de profunda raíz hispana, pero no había nacido en Hispania, Marco Aurelio. Pero de ahí en adelante, si alguien me niega España, por favor que lean a Alfonso X el Sabio y el Canto General a España. Pero ahora te llega un teórico ilustrado y te dice que no. Una cosa es el concepto de nación moderna y otra cosa es la sensación de pertenencia. Abderramán III se hacía llamar a sí mismo Rex Hispanorum, porque es el sentido de lo que decía al principio. No que esa tierra me pertenece, en el caso de Abderramán a lo mejor, sino que yo pertenezco a ella. Y esa sensación de pertenencia la hemos tenido desde tiempos muy remotos. Hombre, no creo que los de Altamira, pero por ahí. No les voy a aburrir más, que ya he hablado más que un sacamuelas. Solo les quería decir una cosa. Mientras tengamos el recuerdo de nuestra historia, existiremos. Cuando perdamos el sentimiento y el recuerdo y la memoria de nuestra propia raíz, nos aventará el viento. Y yo creo que eso es una batalla que hay que dar y que cuando la damos, la ganamos. ¿Por qué? Y a las pruebas me remito. Porque hoy la historia de España apasiona, qué cosa más extraña, a los españoles. Y les apasiona por algo, simple y llanamente, porque es la nuestra, porque la tenemos impresa en toda nuestra verdadera memoria, en nuestro recuerdo hasta genético. La tenemos impreso en la propia expresión que tenemos, en nuestra propia lengua, y en lo que tenemos en los ojos, en el olfato, en el oído, en la lectura, en ver un cuadro, oír una música o simple y llanamente asomarse a un paisaje. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, don Antonio, por la lección de historia de España que nos has dado y por hacernos ver que convergemos en nuestros intereses de dar a conocer la historia de España, unos con unas armas, otros con otras, nosotros con la investigación histórica y ustedes con la novela, pero la finalidad es la misma. Pero quería, si nos podías comentar un poquito una anécdota que aparece en tu novela La tierra de Albarfáñez, que comentamos las primeras veces que hemos hablado sobre cómo había soldados islámicos de Al-Mutawakkil de Badajoz combatiendo al lado de Albarfáñez.
Pues sí. Y cómo eso pudo dar origen a una interesante novela. Muchas gracias. Es tremendo porque no lo llevo y a veces lo llevo colgado al cuello. Soy de Guadalajara, como saben, y tengo un pequeño monte pues a pocos kilómetros de Recópolis. Recópolis, la única ciudad visigoda de Nueva Planta que está ahí. Cuando la toman los Dilinum, claro, ahora, para que se hagan una idea, de Recópolis son 30 hectáreas, se han excavado 2 y pico. Estaba el Palacio de Recaredo, la Basílica visigoda. Los árabes, en este caso bereberes, dijeron esto no, defender todo esto no, y hicieron Madinat al-Zuritan, o sea, Zorita, que es la primera fortaleza que se hace entregar a Alfonso VI y que se la da a su capitán general de la frontera, que es Álvar Fáñez. Yo creo que sobrino, primo hermano, posiblemente hasta hermanastro de Rodrigo Díaz de Vivar. Solo miren cómo le llama. Minaya Álvar Fáñez, no Álvar Fáñez de Minaya, que es como pone en mi tierra, no, Minaya Álvar Fáñez, que significa mianay en euskera. No olviden que eran de la zona norte de Burgos, de la Bardulia, de la primera, que tenía mucho de euskérica. Y Minaya es mianay, mi hermano, en vascuence. Bueno, tomada por Álvar esa zona, y cuando empieza a haber una cierta población cristiana, se repuebla mínimamente Recópolis. Sabemos que se repobló porque luego fue incendiada de nuevo por los almorávides, que atacan, únicamente no pueden con la Alcazaba, toman Almogueras, todo lo que es la frontera. Pues en lo que fue lo de repoblación, no de Zorita, sino de Recópolis, está a 1 kilómetro, aparecen 2 tumbas. Una tumba es de un gigantón de cerca de 2 metros, que ha muerto de una manera violentísima, pero yo creo que hachazos por las heridas que tiene ahí, y está enterrado en tierra cristiana. Lo sorprendente es cuando en una tumba cercana aparece un esqueleto mucho más ligero que lleva al cuello 1/4 de un dirham de Almutaguaquil de Badajoz, que pone Alá es grande. ¿Qué pudo pasar? Y yo quise ficcionarlo. Cuando los almorávides atacan Badajoz y derrocan al Mutaguaquil y lo matan a él y a todos sus hijos excepto a uno, estos huyen y pasan a formar parte de las tropas de los famosos pardos de Minaya, de Álvar, llamados Daguair. Está que en Zorita había Daguair, que eran, bueno, se lo haré, eran tan terribles, sabían que no ni daban ni pedían cuartel, eran lógicamente acusados por los otros musulmanes de lo peor, y cuando cogían preso o cogían a un Daguair, lo despellajaban vivo. Era la manera de darles muertos por traidor a la fe. En justa correspondencia, cuando los Daguair cogían a un almorávide, le cortaban el pene, aparte de lo mismo. Fue una guerra terrible. Quedan todavía, durante un tiempo los Daguair están combatiendo con las tropas de Álvar, prácticamente hasta de la desaparición de este. Luego o se subsumen en la población musulmana, en la población cristiana, o directamente eran muy pocos y desaparecen, porque no hay ya ningún elemento más en la historia. Ahora no recuerdo del nombre del único hijo de Almutaguaquil que quedó vivo, pero sí se sabe que destacamentos suyos estuvieron en combates con Álvar, y que en Zorita, que era su plaza, dice el Cantar de Mío Cid, Minaya Álvar Fáñez, el que Zorita mandó. Lo dice textualmente así, ¿no? Y con eso yo construí efectivamente un personaje que es el amigo de un gigantón, que es un Pedro de Atienza, que es un pardo. Los pardos eran
para que se hagan una idea, eran caballeros de sierra o caballeros villanos o de ropa, porque dice los Alfonsos, el sexto, el séptimo, el octavo y el noveno fueron muy listos, y el décimo. O sea, ahí hay toda una línea de reyes. Yo soy más castellano, por tanto voy más a favor de Alfonso que del vuestro, que sin embargo justo es reconocer cosas esenciales e importantes. O sea, ahí hay un elemento de propaganda, sobre todo porque hay un momento de choque entre Castilla y León. Y en ese momento se aprovecha uno del cartel de Mío Cid y los malos son los leoneses. Es así, es pura propaganda. Es un maravilloso cantar, yo soy castellano. Ese cantar se empieza a cantar, fijaros, en las plazas de Hita, de Atienza, de la frontera de la Extremadura castellana, no cuando Alfonso IX, sino cuando Fernando II, el padre, el tío. ¿Por qué? Porque hay un momento que el rey niño, el rey pequeño de Atienza, aparece como cercado por los leoneses y los Castro. Es la batalla entre los Castros y los Lara. Y entonces, para defender a los Lara y a lo que era Castilla, resulta que el leonés es el malo, y sobre todo porque los Castros son los malos. Y encima se inventan los infantes de Carrión, que viene a decir: vosotros estabais ahí en la retaguardia, los que nos batíamos el cobre era aquí, cosa que es falsa. Había una Extremadura de la parte de Castilla y había una Extremadura, a las pruebas me remito, a dónde estoy de aquí, ¿no? Claro, la expresión Extremadura, bueno, me ha costado que en el siguiente libro mío, que sale el día 5 de mayo, he tenido que decirles 80 veces que la pongan con minúscula, porque no nos estamos refiriendo a Extremadura como ahora comunidad, sino a lo que era el concepto de Extremadura en la época de la Edad Media, que era un concepto de frontera de más allá. La palabra lo dice, extremo duro, es así de simple. Pero la verdad es que así se hace una novela. O sea, si te digo que hay dos personajes que a mí me significan cómo hacer una novela histórica, es esa osamenta gigantesca de Pedro el Pardo y esa pequeña tal con ese enterrado en tierra cristiana que lleva al cuello un dirham, que es un amuleto que pone alas grande. Y eso no era cosa de broma entonces. Yo tracé esos personajes que mueren precisamente en el ataque almorávide contra Zorita, dirigido por el emir Magdali, que yo creo que lo mismo que ahora se asusta con tal, a los niños de Zorita les asustaban diciendo que viene el Magdali, porque arrasó toda esa zona de una manera terrible. Y sí, personajes que existieron, tú puedes darles una vida de ficción que vete tú a saber si fue esa. Pero ahí me voy a Italia. Si non è vero, è ben trovato. Gracias. Bien, Antonio, ¿alguna pregunta más? Coronel. Siendo breve, don Antonio, lo primero, muchísimas gracias, porque por sus poros se nota y nos ha transmitido la ilusión que entiendo que todo español tiene que tener por su historia. Ha quedado perfectamente claro, es un gran comunicador, enhorabuena. Mi pregunta, hablando de historia y de este recrecimiento que ha dicho que tenemos, que no sé en qué sector, si es un sector de Maduro o es la población más joven, sería interesante verlo. Mi pregunta es, ¿historia novelada o novela histórica? ¿Qué porcentaje tiene que haber de historiador y qué porcentaje tiene que haber de comunicador a la hora de hacer un buen producto? Yo conozco a grandes escritores que en la asociación están, que son magníficos novelistas. Juan Eslava Galán es un doctor en historia, Pepe Calvo Pollato lo es también. Pero ha dicho usted algo muy interesante. Una historia novelada, de alguna manera, es recrear en cierta manera una biografía de personajes históricos que les vas dando un nivel comunicativo. Una novela histórica es donde aparecen personajes de ficción. Esos personajes de ficción llevan muchas veces el peso de la novela. Yo me inclino más... Bueno,
Yo lo que pasa es que he hecho un poco trampa, como de la prehistoria, en todas mis 5 novelas prehistóricas, me pueden discutir poco, pues entonces, ahí, a la que vengan, y que me diga Arzuaga que tal, y yo, oye, ¿por un diente me vas a discutir esto? Y te lo discute, ¿eh? Pero le quiero decir que ya en periodos históricos, efectivamente ya hay personajes históricos que están ahí, y se pueden novelar hasta un punto. Yo creo que cuando lo que se novelan son personajes históricos reales, estamos hablando de historia novelada. Cuando los que tienen el peso esencialmente son los personajes de ficción, es más una novela histórica. Yo por eso decía que yo trabajé mucho y me ha dado muchas satisfacciones Cabeza de Vaca. A mí me fascinaba el personaje cuando en el año 2000, en una de las rutas que tuve pues la suerte inmensa de hacer con mi amigo Miguel de la Cuadra, hice 7 con él, seguimos los pasos de Cabeza de Vaca. Desde Florida, aunque yo venía de otro sitio y quedé con él en Nuevo México, Santa Fe y Albuquerque, y ya bajamos toda esa zona. Se quieren creer que todavía yo me di cuenta que entre los Rarámuri, entre los tarahumaras, quedaba algo del recuerdo entre los chamanes del gran chamán blanco. Es increíble. Quedaba, no está escrito, pero quedaba algo. Y luego había una cosa que nos reíamos mucho Miguel y yo. Miguel, como saben, era navarro, él decía que vasco de verdad. Y Navarro no era nacionalista, era imperialista vasco. Entendía que todo el mundo era vasco. Yo le dije un poco, Pizarro también, y me dijo a decir, algo tendría. O sea, efectivamente, la corona de Castilla, pues, los capitanes de mar, etcétera, está continuamente llena de vascos, ¿no? O de cántabros. Bueno, por cierto, es que, por ejemplo, a Juan de la Cosa, cántabro, le llamaban el vizcaíno. O sea, hay que entender, bueno, a todo el reino de Asturias al principio eran los gallegos. O sea, cómo se definía en la historia no es como definimos ahora. Pero yo hice Cabeza de Vaca y hice esencialmente una historia novelada. Tenía el personaje que únicamente le doy algunos toques o tal, o me lo imagino caminando por donde yo caminé. Y la epopeya es tan absolutamente inaudita que, claro, este tipo llega como conquistador a Florida. ¿A quién se le ocurre irse con Pánfilo de Narváez? Que también les pasa lo que les pasa. Quedan, bueno, en la isla de Malado y tal. El tipo se hace buhonero, aprende todas las lenguas y salen huyendo 4 y se van desde Florida por todo el sur de Estados Unidos, a pie, desnudos, porque encima pierden hasta la camisa, las armas, todo, porque los meten en una barca y les vuelca y adiós. Y entonces llega hasta Río Grandes, donde ve por primera vez los búfalos. Él va encontrando Creek. En algún momento se nota que señala a los Sioux por determinadas cosas. Se sabe que estuvo con los comanches. Encuentra a los apaches Lipán. Se emociona al ver a los indios pueblos, que tienen todavía recuerdo de él, porque ve las primeras casas de asiento y ve una ciudad a la que yo llegué que se llama Paquimé, Casas Grandes, que es lo que dio lugar al mito de las 7 ciudades de Cíbola. Y cuando lo vieron les debió, no era Tenochtitlán ni mucho menos, pero se impactaron, había regadíos, etcétera. Cuando lo ve Obregón todavía tiene una cierta grandeza, luego se perdió. Y baja hasta el Pacífico y llega a Culiacán y finalmente a Guadalajara. 9 años. Y la verdad es que no hacía falta novelar mucho. Hombre, fíjate, únicamente, y él tiene un libro, Naufragios, pero él, por ejemplo, su encuentro con Antonio de Mendoza y con Cortés lo despacha así. Y fuimos muy bien recibidos por el visorrey, Antonio de Mendoza, y por el marqués, que era nada menos que Hernán Cortés. ¿Y sabe lo que hicieron? Invitarlos a los toros, porque llegaron al DF justo unos días antes de Santiago, del patrón, y por tanto hubo toros en la plaza central de allí, y eso sí lo cuenta Álvar Núñez Cabeza de Vaca.
Yo creo que eso fue historia novelada. Álvar Fáñez, sin embargo, es una novela histórica que utilizo mucho, y lo mismo también El Rey Pequeño. Y esta nueva doy un salto porque me gustaba y quería contar, si esto no diré más, no ya la historia de los reyes ni de las grandes batallas, que también, sino la historia de las gentes de a pie. Para mí esa novela se concentra en cuando Pedro Atienza le dice al conde de Lara: no pretendemos ser más que vos, pero menos, ni en dignidad ni en honor, Señor, tampoco. No soy más que tú, pero cuidado, menos que tú tampoco. Tengo un caballo, sirvo a mi rey, y ni conde ni leches. Eso es el principio de lo que es la frontera y la dignidad castellana, los fueros. Pero eso tienen que leer mi siguiente novela, porque ya de paso que estoy aquí, a ver si vendo alguna. Bueno, tenemos tiempo para una última pregunta, si la hay. Pues si no hay más preguntas, don Antonio, ha sido un auténtico placer escucharle. Muchas gracias. Solo os quería decir una cosa, porque sois de la asociación que sois. Desde ahora en adelante me meteré mucho menos y estudiaré mucho más a Alfonso IX, porque, entiéndanlo, soy a lo de Atienza. Y además diré que aunque no vino a las Navas, vinieron muchos caballeros leoneses y aire. Y es cierto, además. Muchas gracias.